Luego de Anaximandro viene su discípulo, o al menos se le considera así, Anaxímenes de Mileto. Recuerda, Tales, Anaximandro, Anaxímenes corresponden a la escuela milesia, también llamada escuela jónica por la región donde se encuentra la ciudad de Mileto. Entonces viene Anaxímenes y comienza a dar algunas observaciones a Anaximandro. Y dice, es cierto, querido Anaximandro, es verdad. Nosotros tres como milesios buscamos un principio que explique esta naturaleza. Aún no hacemos metafísica. Aún no hablemos de un principio que pase lo natural, que pase lo físico. Aunque creo que tú, Anaximandro, ya intentas hacer un poquito de metafísica, no hablar de esa materia, pero en fin. Yo considero, querido Anaximandro, que el principio tiene que ser algo determinado. Y en ese punto yo coincido con Tales de Mileto. Así como Tales plantea un principio determinado, el agua en el caso de él, yo considero que el principio debe ser también algo determinado, algo distinguible, algo claro a la razón. Pero también coincido contigo, Anaximandro, para que no te molestes, también te puedes molestar, ¿no? Para mí, como para ti, el principio debe ser infinito. Entonces, ¿qué de común hay entre el principio que yo planteo, Anaxímenes, con el que plantea mi maestro Anaximandro? Es que en ambos casos el principio es infinito. Pero, ¿qué coincide entre mi principio con el principio de Tales? En que el principio es determinado. ¿Y qué elemento es aquel que tiene esas dos características? Que sea infinito y que sea determinado. No cabe duda entonces que es el aire. El aire es el principio fundamental de todo el existente. ¿Por qué el agua no puede ser el aire sí? Si acaso como ilozoístas, porque yo también soy ilozoísta como Tales, considero de que el mundo es un ser vivo. Porque alguien puede decir, profesor, si el mundo es un ser vivo, entonces quien le da vida a un ser vivo es el agua, aunque también el aire. Pero ¿por qué yo elijo el aire y no elijo el agua? Sencillamente porque mientras que el agua está en algunos lugares, en la lluvia, en los ríos o en el mar, el aire está en todas partes, hasta en el agua hay aire. Hasta ahí hay aire. ¿Y sabes por qué hasta en el agua hay aire? Porque si hay peces y plantas en el mar, es porque esos peces y plantas respiran. Y si respiran, es porque dentro del agua hay aire y eso le permite respirar. Entonces, el aire es el elemento constituyente de todo. Eso me hace ser una persona genial, una persona que me permite plantear el aire como principio. Tú que eres un joven del siglo XXI, tú que eres un muchacho que conoce mucho de ciencias naturales modernas, tú sabes que un elemento importante del agua no es el oxígeno. En términos antiguos no es una forma de aire, no es un aire. Entonces, que yo, Anaxímenes, en el siglo VII a.C., haya insinuado que dentro del agua ya existe aire, en tus términos modernos, oxígeno, ya es una intuición bastante genial, ¿no te parece, no? Entonces, repito, ¿por qué el aire está en todas partes? Porque el aire es infinito, está en todo, hasta en el agua. Ya te dije por qué. Y espero que estés tomando atención. Y no solo eso. El aire en su dinamismo tiene dos procesos. Cuando el aire se enfría, cuando el aire se enfría, cuando baja la temperatura, ¿no? El aire, es el aire. Cuando el aire se enfría, aparece la humedad, el agua. La neblina, ¿no? Que quizás hay por tu casa, la niebla. Y si se condensa más las nubes. Entonces, ¿qué es una nube, profesor? ¿Qué es una nube, señor Anaxímenes? Aire muy condensado, como apretado. Ahí, donde la temperatura baja, porque está bien apretado. Y al bajar la temperatura,
la lluvia. Y si baja más la temperatura, el granizo. Entonces, el hielo, el granizo, es aire recontra condensado, recontra apretado y frío. Y es claro que ese granizo es sólido. Y las piedras, tocas una piedra, una roca, es fría. ¿O no es cierto? Los ríos, esos ríos caudalosos, al chocar con las piedras lo erosionan. Los acantilados que están cerca al mar es producto de que el agua rompe la piedra. Y al fin y al cabo el agua es aire condensado. Por tanto, hasta la tierra se debe a la presencia del aire. Por eso cuando el aire se enfría, agua, tierra. Y de la tierra, las plantas, los animales y el hombre. Entonces nuestra vida depende del aire. Y no solo eso, no solo eso. Cuando el aire se calienta, pues el calor, el fuego, ¿no? En términos modernos tuyos, recuerda que yo estoy en el siglo 7 antes de Cristo, tú estás en el siglo 21, la combustión, ¿o no? Cuando echas un poquito de vientecito a una fogata, ¿qué pasa con la fogata? ¿Crece o no? Claro, pues cuando hay incendios forestales, aparece un viento bien fuerte y el incendio sube, ¿no? Aumenta. Entonces el aire cuando se calienta, el fuego. Por eso que el sol, esa bola de fuego que está en el cielo, no es un dios. El sol, como es fuego, entonces, mira cómo razono, ¿no? Entonces debe ser aire tan caliente que su calor llega hasta acá. Y tú que sabes ahora geografía, tú que sabes muchísimo de esos temas de química, claro, tu química moderna, tu geografía moderna, ¿no? Que dominas muchísimo. ¿De qué está hecho el sol? ¿De qué están hechas las estrellas, los astros? ¿No están hechas de hidrógeno y helio? ¿No son gases? En términos antiguos de mis épocas, del siglo 7 a.C., ¿no son aires? Que yo ya haya intuido que el sol es una pelota de aire muy caliente, eso ya es una intuición muy genial, propio de la filosofía, propio de una reflexión muy profunda, que claro, nosotros como investigadores de la naturaleza, al igual que Anaximandro, al igual que Tales, observamos las cosas, pero a partir de observar, la razón nos eleva hacia principios. Recuerda que nosotros tenemos el alma libre y por esa razón, porque estamos libres de trabajar, nos recuerda que trabajan somos esclavos, podemos investigar, observar la naturaleza, cuando ocurre un incendio forestal, cuando se prende una fogata, observamos el mar, observamos a los peces. Por eso que mi maestro Anaximandro que decía que el hombre proviene del pez. Entonces nosotros iniciamos la filosofía con esas reflexiones naturales, aunque aún no hacemos metafísica. Quien hace metafísica poco a poco es después Pitágoras y después Parménides. Pero no cabe duda de que nosotros los milesios intentamos explicar las cosas de manera muy racional, ¿no te parece o no? Entonces recuerda, joven, para Tales el principio, el agua. Para Anaximandro el principio, el ápero, la materia sin forma, indeterminada. Y para Anaxímenes, este filósofo que está acá, el principio es el aire. En eso consiste esos tres primeros filósofos que corresponden a la llamada escuela milesia o también llamada escuela jonia.